¿Sabes cómo? Con las mismas palabras de Dios, nada más que cambiadas. ¿Sabes cómo engaña hoy Satanás a la iglesia? Con la misma palabra de Dios, nada más que cambiada. La misma palabra de Dios, nada más que cambiada. Y entonces, como el pueblo no discierne, como el pueblo no identifica, por eso a veces utilizamos varias versiones. Y a veces le decimos, esta versión dice de esta manera. Y a veces como la gente no identifica, a la gente le da lo mismo, pero tiene que aprender a discernir. Tiene que aprender, aunque en esencia muchas veces es lo mismo, en muchos textos llegan hasta omitir lo que se dice, o toman pasajes aislados, y entonces no haciendo uso ni de la homilética ni hermenéutica, no saben ni lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque ellos mismos usan pequeños párrafos, pequeñas líneas, para decir, ya viste, aquí dice esto, entonces es lo que tienes que hacer. Hoy la gente no sabe, la gente confundida. A ver, me perdona si me distraigo un momento y me salgo de la prédica. ¿Sí me perdona? En la mañana platicando con una persona, me decía, y es que es porque muchas veces no han comprendido la escritura. Es que Jesús va a venir hasta después de la tribulación. Yo le pregunto, ¿usted se la va a pasar en la gran tribu? ¿Se la va a pasar usted en la gran tribulación? Porque entonces nosotros tenemos que identificar qué corriente. Yo sí sé que hay corrientes pretribulacionistas, atribulacionistas, posttribulacionistas. Hay que ver si tiene una corriente futurista, preterista. ¿Qué es lo que maneja como doctrina? ¿Cuál es la línea que está manejando? Pero cuando uno no conoce y uno aprende a decir, es que yo ya estoy preparado para la tribulación, hermanos, son palabras mayores que muchas veces ni siquiera alcanzamos a comprender. Porque antes de que venga la tribulación, usted y yo esperamos que venga allá en el cielo el Señor y que nos llame, y los muertos en Cristo resuciten primero, y si ustedes y yo estamos vivos, también seamos levantados con Él, como dice primera de Tesalonicenses 4. Ustedes y yo lo esperamos. Pero ¿sabes? Si en ese momento ustedes y yo no lo esperamos, y ustedes y yo decimos, Señor, yo creo que tú vas a venir, pero después de la tribulación, y entonces el Señor dice, a ver, Eduardo Espejel, véngase para acá. No, Señor, tú tienes que venir después de la tribulación. Vente, hombre, ya, vente. No, yo te espero. Hermano, ¿cuánta gente se va a quedar por no conocer las Escrituras? ¿Cuánta gente se va a quedar? ¿Cuánta gente se va a quedar por no conocer lo que la Escritura dice? Y como muchas veces tomamos pasajes aislados donde dice, y entonces le pregunté, Juan, yo le pregunté y le dije al ángel, ¿quiénes son todos estos? Todos estos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces todos tienen que pasar por la gran tribulación, pastor. Eso no es así. Eso no es así. Porque habrá otra oportunidad. Pero bueno, me regreso al tema mejor. Pero sabes, hermano, con la misma palabra muchas veces el enemigo llega a engañar a la gente, y entonces la engaña, y es un arma con la cual el enemigo se vale, y el enemigo dice, con esta arma lo voy a engañar, me voy a introducir entre las iglesias y voy a comenzar a meter esto. Y sabes, muchas veces llega alguien y le dice al pastor, pastor, no se le hace como que aquí la palabra de Dios dice esto, y entonces yo creo que debería de ser así. Y el pastor también, como no tiene criterio ni depende de Dios, dice, ay, sí es cierto, es verdad. Porque muchas veces ni siquiera se atreve a depender completamente de Dios. Depende de los demás. Y entonces llega otro y le dice, pastor, como que leí esto, ¿qué le parece si mejor hacemos esto? ¿Qué le parece si mejor nada más aplaudimos y no danzamos? ¿Qué le parece si mejor hacemos esto y mejor ya no predicamos la doctrina? ¿Qué le parece si mejor hacemos lo otro? ¿Sabes, hermano? Y entonces comienzan a llenar de ideas, y al rato ya no tienen ni la visión que el Señor le había encomendado al pastor. Se pierde de la visión, se pierde el objetivo, y dice Dios, si tú estás siguiendo costumbres de hombres, siguiendo mandamientos de hombres, yo no te puedo respaldar.
Y entonces uno le pregunta como pastor: Señor, ¿por qué no me respaldas? Porque yo te mandé con una visión, yo te dije cómo hicieras, yo te dije cuál era la línea, la estrategia, pero como has oído voz de hombre sino la de Dios, entonces en ese momento dice el Señor: yo no te puedo respaldar. Por eso llega la serpiente y llega con la misma palabra, engañando a la gente, con la misma palabra. Por eso, cuando no conoce uno, por eso decía el profeta: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Si no tiene conocimiento, el pueblo es engañado. Aunque no digan amén. Segunda de Samuel, capítulo 19, verso 25 dice: y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, él le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno y montaré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. ¿Cuál era el problema con Mefiboset? Mefiboset era hijo de Saúl, y este hijo de Saúl en ese momento también esperaba que llegara el rey. El rey en ese momento acababa de pasar una terrible angustia porque se había levantado su hijo Absalón en contra de él. Joab y sus demás allegados habían ido, defendido el reino, defendido a Saúl, defendido a David de la misma mano de su propio hijo que se había levantado, que era Absalón. Habían dadole muerte a Absalón, y entonces le dice Joab a David: tienes que levantarte y salir al pueblo, porque si no, no te vas a quedar con nadie. Comienza a llegar, llega con Sarbia, lo recibe bien, llega con Mefiboset y le dice: ¿por qué no saliste, Mefiboset? Y entonces en ese momento le dice: mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbardarme un asno y montaré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. ¿Cuál es el problema o cuál es la situación? Un arma que el enemigo utiliza para llegar al pueblo con engaño, así como llegó con el engaño a Mefiboset. ¿Cuál fue el problema? ¿Sabes? Cuando una persona, siervos de Dios, caminan sin pies, si no tienen pies, son cojos espirituales. Muchas veces uno como cristiano nos dicen: vamos a trabajar, y entonces por ahí escuchamos un comentario que nos dicen: no, si tú eres levita, nada más levita, no te atrevas a ir a predicar, ni vayas a predicar porque tú eres levita. Y entonces llega el momento de comenzar la hora y vamos a comenzar a limpiar. Vamos a limpiar. No, usted es diácono. Usted nada más reciba a la gente, ni limpie porque usted es diácono. No puede deformar el ministerio. ¿Sabes? Cuando nos quedamos en una misma situación, cuando nos quedamos en una misma postura, cuando nos quedamos sin movernos del lugar en el cual estamos, entonces estamos como cojos espirituales. Y el enemigo utiliza esta arma. ¿Por qué? Porque el enemigo te quiere tener estático. El enemigo te quiere tener ahí. No, es que yo soy líder de alabanza, pastor, perdóneme, pero yo no puedo ir a predicar. Aquí todos tenemos que ir a predicar. Perdóneme, pastor, yo no puedo salir porque yo soy aquí el que cuida los coches y el que recibe a la gente. Todos tenemos que salir y hablar que Cristo vive. Perdóneme, pastor, es que yo soy encomendado solamente para ser profeta y soy evangelista, y solamente que me junte unas 1000 personas les predico. Y entonces, si es una que se pierda, aleluya. ¿Sabes? Pero como el enemigo quiere tener a la gente estancada, como el enemigo quiere tener allá, por eso dice Mefiboset: ¿sabes qué? Pero mi siervo me engañó. ¿Por qué lo engañó? Porque era una persona estática, no se movía de su lugar, no se movía, no atendía a los mandamientos de Dios. Y entonces, ¿por qué más es engañada? Porque nunca se pudo subir al burro. ¿Sabes qué representa el burro? Representa los acuerdos proféticos. Cuando llega alguien y te dice: así te dice el Señor, tú tienes que probar si es palabra de Dios o no, porque hay espíritus engañadores. Pero si es palabra de Dios y tú no crees lo que se te está diciendo, no, ¿qué me puede decir esto? Yo no creo que él sea profeta, ni siquiera creo que Dios le haya hablado.
¿Sabes? En ese momento se queda estático y dice Dios, yo por medio de este acuerdo profético ya te quería mover a un nivel mayor. Ya quería pasarte a otro nivel espiritual, pero te quieres quedar estático, hijo. No te quieres subir al burro, no quieres estar en la etapa de los acuerdos proféticos. Y dice Dios, yo te quería llevar a otro nivel espiritual, pero te quieres quedar estancado. Ay, pastor, es que, ¿por qué no nos quedamos así con la gente que somos? Ya estamos bien, pastor. Y dice Dios, te quiero subir de nivel, quiero darte crecimiento, quiero que crezcas espiritualmente, quiero que crezcas numéricamente. Aleluya. Quiero que prediques mi palabra, dice el Señor. Pero entonces la gente dice, ay, como que es el pastor el que habló, ¿verdad? Si está aquí en la escritura, fue Dios. Si está aquí, perdóneme, pero fue Dios. Y entonces la gente, como no cree, la gente no quiere hacer la voluntad de Dios. Muchas veces ve difícil. ¿Sabe que una persona me dijo, pastor, tiene que ir? Dios me dijo que le dijera, tiene que ir. Y hasta, fíjese, apenas lo comprendí. Y tiene que comenzar a orar en el Zócalo. Y tiene que dar vueltas. Y descalzo, dije, con guaraches de perdida. Descalzo. Y estoy entendiendo, porque Dios le dijo a Josué, todo lo que pisare, la suela de tu zapato o la planta de tus pies. Y entonces llegamos nosotros y llegamos con las botas del piporro y decimos, no, Señor, ya pisé con mis plantas. Dios nos ve y dice, no, estos fueron los tacos del piporro, pero no fueron las plantas de tus pies. Aleluya. Yo sí te quiero dar este territorio. Yo sí te quiero dar la Ciudad de México. Yo quiero que toda la Ciudad de México y municipios que están alrededor de la Ciudad de México crean y confiesen a una que Jesucristo es Rey. ¿Sabes? Pero nosotros necesitamos comenzar a creer. Y entonces yo recibí esta palabra y dije, bueno, Señor, si eres tú, pues ya nada más confírmanos. Si eres tú, confírmanos. Porque, ¿sabes? Yo creo que el primer lugar donde vamos a comenzar a hacer eso va a ser en este lugar. Señor, dice tu palabra que todo lo que pise la planta de mis pies. Y entonces comenzar a decir, Señor, yo por acuerdo profético creo tu palabra, Señor, y creo que esta propiedad tú nos la vas a dar pronto. Creo que esta propiedad te pertenece. Creo que hoy en día solamente se paga renta, pero es de manera solamente temporal, porque pronto este edificio, esta construcción le pertenecerá al Cristo de la gloria, aleluya. Pero a ti y a mí nos corresponde creer a estos acuerdos proféticos, no quedarnos estancados sin pies. No quedarnos estancados, no decir, yo aquí me quedo, pastor, ándale, ponte los pies, súbete al burro y créele al Señor. No, pastor, yo aquí ya con esto, yo con mi ministerio de levita, con eso tengo, yo con mi ministerio de diaconado, yo con esto, dice el Señor. Es que no estás preparado para tener más dones, más ministerios, más talentos. Te quiero rodear de habilidades, pero como la gente no le cree a Dios, porque el enemigo trabaja por medio del engaño y dice, así estás bien, ya con los 3 que le predicaste, ya con esos están bien, hijo, ¿para qué más? Ya con los que le dijiste que Cristo vive, ya con esos, ya para qué quieres más coronas, galardones, ¿sabes? Pero Dios dice, no es suficiente, no es suficiente. Tú y yo hemos sido puestos para ser ministros. Tú y yo hemos sido para ser atalayas sobre toda la tierra. Tú y yo hemos sido puestos para que llevemos buenas nuevas del Evangelio de Salvación a todo aquel que no tiene a Cristo todavía. Diga conmigo, todavía. Porque esto es un proceso. Cada silla vacía que usted ve en este lugar pronto se llenará. Cada silla vacía no es solamente más que una etapa en la cual ustedes y yo vamos a ver cómo de tiempo en tiempo va a comenzar a haber una multiplicación divina, porque la multiplicación solamente proviene del Dios de los dioses. Aleluya. ¿Sabe, hermano? Algo que vamos a hablar en la escuela de líderes. ¿Sí vienen a líderes los domingos a las 10? Y si no, véngase. Porque vamos a hablar cuáles son las 7 multiplicaciones que hubo en el libro de los Hechos. Son 7 multiplicaciones que usted puede ver y dice, Dios mío, ¿cuáles son? ¿Por qué? ¿Cómo Dios nos llevó a ello? ¿Cómo Dios los llevó? Y nos llevará a nosotros. Pero ustedes y yo necesitamos comenzar a creer
y a decir, Señor, yo no me puedo quedar estancado como Mefiboset. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 7, dice la Escritura en el verso 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él